Então, me cabe, né, meu nome é Júlio, me cabe, então, ser mediador dessa nossa última mesa redonda, desse encontro que eu tenho certeza que vai trazer grandes recordações para todos que estão aqui. É um trabalho muito árduo nesses meses de organização, né? E eu tenho um privilégio de estar coordenando exatamente essa mesa. O Luiz acabou de dizer a emoção que ele tá, né, que ele sente de nós três estarmos juntos aqui na mesa, o que honra muito, né, a todos, né? E que então eu vou, né, o nome dessa mesa é o Trauma e o Feminino. Eu vou apresentar então primeiro, né, o Luiz Martim Cabré. É uma pessoa amiga do Brasil, uma pessoa grande, é um grande integrador, né, de grupos, de pessoas. É impressionante a capacidade de agregação que o Luiz tem, né? E a coisa mais importante que ele acha que é a sua atribuição mais importante é torcedor e sócio do Real Madrid, né? Ele disse que isso é uma coisa muito importante, que eu não poderia começar de outra maneira a apresentá-lo, né? Inclusive, já tivemos muitas discussões futebolísticas a respeito, se foi pênalti no Cristiano Ronaldo, se não foi, etc., né? Eu também, eu vou ler algumas outras atribuições menos importantes do que de ser, né, do que ser torcedor do Real Madrid, membro titular com função didática na Associação Psicanalítica de Madrid, foi presidente da Associação Psicanalítica de Madrid, membro da Sociedade de Psicoterapia e Psicoterapia de Crianças e Adolescentes, membro do Instituto de Medicina Psicossomática, colaborador do International Journal of Psychoanalysis, American Journal of Psychoanalysis e Revista Italiana de Psicanálise. Membro fundador da nossa rede, da International Network Sandor Ferencz, e membro europeu do board da IPA, até junho desse ano, né? Ele vai apresentar, então, o trabalho, o princípio feminino diferente, é isso? Né? Ao meu lado, então, do meu outro lado, temos aqui também a Tereza Pinheiro, que dispensa apresentações. Também acho que ela não me falou isso, mas acho que a coisa mais importante que eu tenho para dizer a respeito da Tereza é que ela é minha amiga, uma grande amiga. Eu tenho o direito de ser autorreferente, né, nesse momento, é um direito que me cabe estando aqui. Mas depois de ser minha amiga, vou, né, Tereza, né, Tereza é uma pessoa que, como a Jo falou no primeiro dia, né, defendeu a primeira tese sobre Ferenczi, né, sobre orientação do Pierre Fedidar em Paris, né, Paris 7, né? Em Paris 7, foi a primeira tese de Ferenczi, foi orientadora de inúmeras teses, né, sobre Ferenczi, no programa de pós-graduação em teoria psicanalítica, do qual ela foi professora durante muitos anos. É coordenadora do núcleo de pesquisa que nós coordenamos juntos, no EPEC, junto com a Regina Herzog, né? É o núcleo de estudos em psicanálise clínica da contemporaneidade. Ela pediu para só falar isso, e autora de livros e artigos muito importantes sobre Ferenczi, sobre psicanálise, dentre eles extremamente citado, né, Ferenczi do Grita a Palavra, né? Então, vou passar, acho que quem vai começar? Então, o Luiz começa, e depois a Tereza. Obrigado. Mas, não, desculpa. Antes de encerrar, nós combinamos aqui, antes de eu terminar essa minha fala, nós combinamos aqui uma coisa importante, que a presença do Luiz aqui na mesa e do Oscar e da Mabel, que vieram de Buenos Aires, né, a importância de nós falarmos um pouco desse movimento que está acontecendo na América Latina, na América do Sul, da importância que tem que a gente possa ser, de uma certa maneira, influenciado e participar, né, e se juntar a alguma coisa muito importante que está acontecendo no nosso continente. E o Luiz vai ler aqui uma carta dos psicanalistas chilenos, né, a respeito da situação, que eu acho que a gente não pode deixar de se colocar diante do que está acontecendo. Tá, Luiz?
Buenos días a todos. No falo portugués, hablaré despacito para que me entendáis. Por culpa de Julio, quiero decir antes de todo que, además de torcedor del Real Madrid, estoy empezando a ser también de Flamengo y de Botafogo. Por eso me ocupo de la melancolía. Isso é um problema. Isso é um grande problema. E de la manía también. Bueno, me pidió Julio, es una cosa importante, yo creo, que os lea un comunicado que han hecho nuestros colegas y hermanos chilenos con respecto a la situación que están viviendo en este momento en Santiago, en Chile, y es muy breve, pero me agradaría leerlo. Como Asociación Psicoanalítica Chilena, no podemos permanecer indiferentes ante los graves acontecimientos que vienen ocurriendo en los últimos días en nuestro país. A todos nos impacta y conmueve la magnitud del malestar a la base del estallido social de que estamos siendo testigos. Como psicoanalistas que trabajamos con el sufrimiento humano, nos duele constatar tanta violencia como respuesta al malestar con instituciones que no son capaces de contener la efervescencia social y líderes que no han estado a la altura de las circunstancias. No es fácil en estas pocas horas entender la situación en toda su dimensión, pero percibimos que desde hace tiempo nuestros dirigentes han estado más bien desconectados del tejido social. Desde nuestro ámbito de trabajo no nos compete apuntar a soluciones políticas, pero sí nos compromete el aportar a entender la frustración, el dolor y la rabia que se ha ido acumulando producto de la inquietud social. Consideramos que en este momento los actores sociales y políticos no pueden responder a estos sentimientos solo con medidas coercitivas, las que han mostrado ser, por lo demás, ineficientes. Se requiere de un pacto social que considere las legítimas demandas de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Como especialistas en trabajar con las situaciones traumáticas, nos preocupa el daño que existe en nuestra sociedad. Traumas antiguos se han reactivado en estos días, transversalmente en los distintos sectores sociales. Traumas transgeneracionales que no han sido suficientemente elaborados. Nos preocupa el daño que va a sumar ahora este estallido social actual. Es necesario hacerse cargo de reparar este quiebre. Consideramos extremadamente grave el deterioro del tejido social en nuestro país, así como en el resto de América Latina y otros lugares del mundo, lo que determina que las demandas no sean debidamente canalizadas por las vías institucionales, produciéndose estallidos de violencia que nos afectan a todos. Como Asociación Psicoanalítica Chilena, incluyendo a sus miembros y analistas en formación, nos sentimos convocados a apoyar la recuperación y el desarrollo de ese tejido social y ayudar en esta coyuntura con nuestro pensamiento y nuestra participación. Directorio de la Asociación Psicoanalítica Chilena. Bueno, pues paso a hablar ahora de otros asuntos. De todos es conocido que para Freud la esencia de la feminidad no se basa ni en la biología ni en la anatomía. Desde sus primeros escritos, La sexualidad en la teología de la neurosis de 1897, consideraba que la actividad sexual de la niña estaba centrada en el clítoris, es decir, en un tipo de actividad masculina. En 3 ensayos de la teoría sexual, retomó esta idea e insistió en la diferencia entre los sexos no como algo establecido desde la naturaleza, sino como el producto final de un proceso estimulado desde la pubertad, pero incierto en el desenlace. En la niña,
Para Freud, este cambio coincide con el pasaje de una excitabilidad sexual activada centrada en el clítoris a una excitabilidad sexual pasiva centrada en la vagina. Este proceso es lento, inseguro y sobre todo está condicionado por el éxito de la represión de la masculinidad infantil. Es susceptible al olvido, a la neurosis y en particular a la histeria, a través de la cual la mujer mantiene la ilusión de tener un pene. Sin embargo, la hipótesis de esta simetría rigurosa en el desarrollo del complejo de Edipo se modificó sustancialmente a partir de 1920. Ya en 1919, en Pegan a un niño, o en Psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, Freud se refiere a una posible fijación infantil de la niña con su madre. Y en una nota añadida en 1923 al caso Dora, reconoce haber interpretado solo la transferencia paterna en Dora, ocultando la transferencia materna, es decir, el deseo erótico homosexual de Dora por la señora K, y afirma que este deseo procedía de un vínculo precoz de la niña con su madre, que era la más fuerte de sus corrientes psíquicas inconscientes. En 1923, en la Organización Genital Infantil, Freud introdujo una nueva formulación del primado del falo para ambos sexos. En esta organización del mundo, los seres humanos se distinguen en dos grupos, los que poseen pene y los que han sido castrados. Esta distinción precede la polaridad entre masculino y femenino, del mismo modo que en la organización anal se establece entre actividad y pasividad. Sin embargo, este último paso, ir más allá de la fase fálica, se convierte en un punto extraordinariamente problemático. Esta dificultad se refleja en la teoría freudiana en la pregunta de cómo puede constituirse como meta femenina el deseo de poseer un pene. Freud sugiere que este paso se lleva a cabo no como una renuncia, sino como la satisfacción de un deseo. El hombre es deseado como un apéndice del pene, o también el pene puede conseguirse bajo la equivalencia simbólica de un niño. Así pues, el deseo más genuinamente femenino se sostiene para Freud sobre un deseo masculino. Lo femenino no es más que una transformación de lo masculino. Al mismo tiempo, lo fálico es esencial para introducir la función clave de la castración. Es fácil comprobar que a raíz de la formulación de la segunda tópica y la introducción del concepto de pulsión de muerte, Freud no solo modificó su concepción del psiquismo, sus nuevas nociones de narcisismo, masoquismo, pulsiones destructivas, así como el desarrollo del yo a través de los procesos de identificación, determinaron una concepción mucho más compleja sobre su concepción de la feminidad. De hecho, algunos años más tarde, en Sobre la sexualidad femenina, en 1931, Freud reconoce no haber podido responder a los interrogantes esenciales que plantea la feminidad, ni captar en el análisis el vínculo materno primario. Dice, como si hubiera sido víctima de una represión particularmente inexorable. Sin embargo, aporta un nuevo dato tan sorprendente como el descubrimiento de la civilización minoico-micénica, anterior a la civilización griega, y el dato incontestable, pero al que no había atribuido un significado, de una larga historia preedípica en la niña. Dice, el apego edípico al padre fue precedido de un periodo muy prolongado de apego a la madre. Así pues, nos habla de la prehistoria del sujeto y tal vez de la del propio psicoanálisis, que nos da cuenta de un saber que al mismo tiempo que se hace saber, se sabe inabarcable. ¿Acaso no es cierto, no es este uno de los signos de nuestra identidad analítica? En cualquier caso, en su lección 33 sobre la feminidad, Freud remite a todos los que deseen saber más sobre la esencia femenina a la propia experiencia, a los poetas o al devenir de la ciencia. El contrapunto teórico a estos postulados freudianos, y que supone una formulación alternativa y una original visión de lo femenino, vino de la mano de Ferenczi.
durante tanto tiempo injustamente denostado, cuando era, por el contrario, el interlocutor más estimulante y productivo con quien pudo contar Freud. En su fascinante ensayo sobre la teoría de la genitalidad, Thalassa, que coincide además con estos textos que he leído de Freud de antes del 23, es del 24, Thalassa, que no es sino una genial construcción psicoanalítica de importantes consideraciones metapsicológicas, Ferenczi plantea que una parte del ser humano está dominado, dice él, por una tendencia regresiva permanente que persigue el deseo primordial de restablecer la situación intrauterina, Wiederherstellung der Mutterleibssituation. Esta parte, opuesta al principio de afirmación del displacer y al acceso al principio de realidad, domina los sueños, la vida sexual y los fantasmas. El aspecto paradójico de este planteamiento de Ferenczi está en el hecho de que es precisamente en el coito, es decir, en la expresión más completa de la genitalidad, cuando tiene lugar tan ansiado regreso. Ferenczi introduce en este texto el concepto de amor de objeto pasivo, que servirá de antesala a algunos de los desarrollos más importantes de Balint, de Winnicott y de Margaret Mahler, opuestos a la concepción freudiana del narcisismo primario. Años más tarde, Ferenczi añadió algunas interesantes intuiciones a Thalassa en su artículo titulado Masculino y femenino, de 1929, donde articula con una sorprendente modernidad el problema de la posición femenina en los dos sexos, con la construcción tanto filogenética como ontogenética. En este texto destaca la mayor complejidad evolutiva, sensibilidad y sutileza de lo femenino con respecto a lo masculino, que se manifiesta a través de una superior capacidad, dice Ferenczi, de adaptación al dolor y al sufrimiento, y de un mayor sentido común y de una mayor riqueza, tanto sentimental como moral. Pero su aportación más original al tema de lo femenino aparece en algunos pasajes de su diario clínico. Mientras el sufrimiento traumático aparece en sus últimos escritos a través de sus efectos destructivos de disociación, fragmentación y atomización de la personalidad, en el diario clínico, Ferenczi plantea lo femenino como una ocasión de pensar el posible lugar de la reconciliación, de la adaptación del displacer. Este lugar, que no existe en el pensamiento de Freud, se identifica con lo que él denomina el principio femenino, que atraviesa toda la naturaleza. La capacidad de sufrir, de aceptar, de soportar, en contraposición a la tendencia egoísta y masculina de descargar la tensión, es decir, el principio del placer, son las características esenciales de ese principio femenino que Ferenczi teoriza como algo elemental y pulsional, pero al mismo tiempo dotado de inteligencia y asociado al principio de realidad. Este elemento pulsional se configura, desde mi punto de vista, como la versión femenina de la pulsión de muerte. Según Ferenczi, la mujer está dotada de una mayor complejidad fisiológica y psicológica respecto del hombre. Este hecho se traduce en su mayor diferenciación, es decir, en una capacidad de mayor adaptación a todo tipo de situaciones. Esta capacidad de adaptación está determinada, en última instancia, por algo que Ferenczi considera insuficientemente explorado en la teoría psicoanalítica: el principio de la afirmación del displacer, es decir, la capacidad de sufrir. Vincula en consecuencia el principio femenino con un principio específico de la naturaleza y del psiquismo, y con una pulsión que domina la conciliación, la reconciliación, en contraste con el egoísmo y la autoafirmación, típicamente masculina, y que puede ser interpretado como un querer
y un poder sufrir. Esta capacidad de sufrir, de esperar, de soportar, de tolerar la frustración, hace posible, entre otras cosas, dice Ferenczi, la maternidad y el altruismo. ¿Y por qué no decirlo? La capacidad de ser analista. Porque, de hecho, ¿en qué medida algunas de las características más inquebrantables del quehacer psicoanalítico, como la neutralidad, la regla de la abstinencia, el contacto permanente con el dolor psíquico de los pacientes, la soledad del despacho, no acercan los principios de la identidad psicoanalítica al principio femenino descrito por Ferenczi? Y ahí señalaría el famoso trabajo de Janis Mirgel sobre la feminidad en el trabajo del psicoanalista. Algunas de estas ideas sobre lo femenino estaban presentes también en su actitud clínica y en el manejo de la relación analítica. Uno de los puntos en los que Ferenczi insistía con mayor contundencia era en la relatividad del saber del analista y en la necesidad de poder soportar contratransferencialmente la angustia de no saber e incluso de saber que no se sabe. Insistía en el peligro de ciertas actitudes técnicas omniscientes que reproducen la situación infantil traumática del paciente y proponía una escucha humilde del paciente que permitiera un Einfühlung, un sentir con él empáticamente sus movimientos activos profundos. La idea de Ferenczi implicaba no solo estar dispuesto, en contraposición al fanatismo interpretativo, a sacrificar las propias teorías y las propias convicciones interpretativas cuando éstas resultan clínicamente ineficaces, sino además dejar la iniciativa al paciente y poder soportar mantenerse al margen, aceptando, en consecuencia, mantener el rol de quien está dispuesto a dejarse construir, deconstruir e incluso destruir simbólicamente por el paciente para poder llegar a adquirir el tacto, la capacidad empática, la capacidad de sentir de ponerse en la piel del otro o incluso la capacidad de desarrollar una actitud receptivo-activa que se caracteriza por dejar que el otro entre dentro de nosotros y nos hable. Y aquí reside, en mi opinión, un punto sumamente importante, o tal vez más aún, el núcleo de toda esta cuestión. La interpretación psicoanalítica entendida desde la perspectiva sugerida por Ferenczi no es un evento mental intrapsíquico y solipsista, sino que se verifica necesariamente en el terreno de la concordancia recíproca y, por tanto, en el seno de una relación. En el proceso analítico, la verdad psíquica es la consecuencia de una cooperación textual y, de manera especial, de un proceso interpretativo interminable en el que se suceden los mensajes y las interpretaciones del analista y del paciente. La interpretación, por tanto, y en este sentido parece apuntar la intuición de Ferenczi, es un proceso interpsíquico en el que tanto el analista como el paciente se interrelacionan recíprocamente sin solución de continuidad. Como afirmaba en el maravilloso pasaje de sus anotaciones del 20 de marzo de su diario clínico, cuando las lágrimas del analista y del paciente se confunden, dan lugar a una solidaridad sublimada que encuentra una analogía únicamente en la relación entre una madre y un niño. Y bueno, quiero terminar diciendo algunas palabras, ya que estamos en un congreso sobre Ferenczi, que me siento muy intensamente en necesidad de transmitirlas. No quiero prolongarme más sobre el valor enorme que Ferenczi ha representado en su momento, pero la realidad es que no ha habido un analista más cercano al pensamiento de Freud que Ferenczi, ni tampoco un analista más entusiasta por el psicoanálisis y por su futuro. Ferenczi además fue el analista de muchos analistas posteriores, como Melanie Klein, Balint, Clara Thompson o Iset de Forest, y el precursor de muchas concepciones teóricas que hoy son indispensables para la teoría psicoanalítica y que identificamos en autores como Winnicott, como Bion
como Willy y Madeleine Baringer, como Racker, como Kohut, como Sullivan, como Leon Greenberg, como André Green y muchos más. Sin recurrir a una fácil idealización, Ferenczi es un ejemplo para cualquier analista de nuestros días. Era un clínico cercano al dolor de sus pacientes, sensible a la construcción de la teoría psicoanalítica, comprometido con los problemas sociales y un refinado poeta de la psicología y de la vida. Como escribió Sándor Márai, pocos días después de su muerte, decía Sándor Márai: tengo la sospecha de que era un poeta. No es que hubiera escrito versos, pero conocía lo que saben los poetas, palpar lo inexplicable que constituye el verdadero secreto de un alma, de una vida. Murió prematuramente, a tan solo 60 años, pero nos ha dejado una herencia de tanto valor y de tanta riqueza psicoanalítica y humana que a la lectura de sus textos abren siempre una dimensión estimulante y productiva. Se trataba de un analista generoso, leal, abierto, rigurosamente científico y profundamente ético. Y es que, en efecto, el enfant terrible del psicoanálisis, pero también el bebé sabio del psicoanálisis, el Wise Baby, nos dejó a todos los psicoanalistas este maravilloso legado, el de un hombre que no solo se distinguió por su inteligencia y honestidad, sino como uno de esos seres humanos generosos que, como escribió Grodek a Gisela en su última carta, dan todo lo que tienen siempre y constantemente. De esos seres humanos que mueren siempre por las ideas de los demás, pero viven, en cambio, gracias a las suyas propias. Y como afirmaba, y termino con esto, su amigo Sándor Márai, en este texto fabuloso de un texto que se llama Vivos y Muertos, que apareció en un periódico pocos días después de la muerte, decía: un día te despiertas y te das cuenta de que integras irremediablemente una extraña familia. Una familia más auténtica aún que la familia consanguínea. Son solo unos pocos, entre vivos y muertos, con los que te has topado en este caos pagano del mundo. Y un día te enteras de que indefectiblemente están relacionados contigo. La esencia de esta familia, no muy numerosa y sin lazos de sangre, es que perteneces a ella sin la menor duda. No es importante que los veas con frecuencia. Esta otra familia, más auténtica, carece de la intimidad de la convivencia. A esta otra familia pertenecía, para mí y para muchos más, Sándor Ferenczi. Muchas gracias.